¿Están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta oportunidad, en esta noche. Qué bueno que nos damos cita para continuar siendo edificados en la palabra del Señor, antes habiendo alabado y exaltado su nombre, porque Él es digno de adoración. Vamos a terminar en esta noche, como lo había comentado el domingo, esta serie temática que tiene por título Abundando en la obra del Señor. Una serie temática que hemos desarrollado los domingos, pero dado el inicio de nuestro seminario el próximo viernes, que se va a extender precisamente hasta el próximo domingo, vamos a finiquitar la serie con el último tema en esta oportunidad. Entonces, la serie que terminamos el día de hoy tiene por título Abundando en la obra del Señor, que es lo mismo que crecer en la obra del Señor. Y bueno, creo que hay elementos conceptuales importantes que han quedado debidamente establecidos. Hemos definido muy bien en el contexto bíblico qué significa la obra del Señor. Es importante definirlo porque podemos vernos involucrados en una serie de actividades o dinámicas creyendo que por tener un aspecto espiritual estamos haciendo la obra de Dios y en realidad no. La obra del Señor, hermanos, no es otra cosa sino desempeñar lo que el Señor hacía, porque es la obra del Señor. Este segmento de su operación gloriosa que a nosotros nos es legada en el contexto de la Gran Comisión. Porque bueno, la obra del Señor tiene un espectro extraordinario con impacto de eternidad. En la cruz del Calvario, Él desempeña una obra, Él nos sustituye, nos expía, nos redime, deshace las obras del diablo, satisface la ira santa del Padre y nos da salvación. Solamente Él podía hacer esto, ¿verdad? Sin embargo, esta es la parte, digamos, pinacular, culminante de su obra en la tierra y la termina de forma perfecta. En la oración sacerdotal de Juan 17, Él dice, te alabo Padre porque he acabado la obra que me diste que hiciera. Te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame tú con la misma gloria que teníamos antes de que el mundo fuera. Entonces, esa parte de la obra culminante que el Señor lleva a efecto en la cruz, solamente Él la podía hacer. Pero lo que nos es legado es este segmento que el Señor también desempeñaba en su ministerio, que era evangelizar y edificar. Esa es la obra del Señor que a nosotros nos es asignada. El Señor Jesucristo evangelizaba a quienes no le conocían y edificaba la vida de sus discípulos, de aquellos que ya le conocían. Entonces hemos comentado estos conceptos, hemos sido muy insistentes en dejar de manifiesto qué es la obra del Señor. Es evangelizar y es edificar, pero en orden. Porque el Señor nos muestra esto, ¿verdad? Cuando Él lega la gran comisión y Él está a punto de ascender al cielo, el último mensaje que vemos en Hechos 1:8 que Él da a sus discípulos es que seríamos sus testigos, precisamente en el ejercicio de su obra, la obra del Señor, pero lo seríamos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, una vez que el poder del Espíritu Santo hubiese venido sobre nosotros. Esto tiene registro 50 días después de su resurrección en la fiesta de Pentecostés, el primer día, cuando se da el advenimiento del Espíritu Santo. Y entonces, bueno, comienza la obra evangelística, pero en el orden que el Señor lo había establecido. La fiesta de Pentecostés, ¿dónde se celebraba? En Jerusalén. Y el Señor había dicho, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces son esos círculos concéntricos de menor a mayor, ¿verdad? Así como una piedra que soltamos en un depósito de agua y hace estas ondas expansivas del centro al exterior. De la misma forma nosotros tenemos que desarrollarlo en el orden. Y el centro de nuestra actividad se encuentra en ese círculo concéntrico natural de influencia que es nuestra familia. Es ahí donde somos llamados a hacer primariamente la obra del Señor. Todo esto lo hemos venido estableciendo, reafirmando a lo largo de toda la serie. Además son principios que hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo. La obra del Señor entonces comienza desde casa, continúa en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, académico, en el ámbito social, comunitario, en ese lugar donde tú desarrollas tu vida cotidiana, continúa al interior de la iglesia a través de la edificación y después trasciende las puertas de la iglesia
hasta donde el Señor aperture la posibilidad. Es Él quien abre las puertas, esto lo veíamos la semana pasada, este domingo. Es Dios quien abre y es Dios quien cierra las puertas. Y cuando Dios abre una puerta, tenemos que cruzar esa puerta, así como lo veíamos en el libro del Apocalipsis y se nos menciona. En 1 Corintios 15:58 voy a repasar de manera muy rápida versículos de contexto. Dice así: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo tenemos que hacer la obra del Señor? Bueno, el apóstol Pablo lo define con el concepto de fidelidad, que está constituido de estos dos elementos, firmeza y constancia, ¿verdad? Manténganse firmes y constantes, eso es fidelidad. Ser firmes y constantes en nuestros afectos, decisiones, compromisos, asignaturas, tareas, responsabilidades. Es no abandonar la posición que el Señor nos ha legado en su obra, iniciando desde casa, como padres, como esposos, esposas, hermanos, hijos. Es permanecer en ese lugar, entendiendo que como soldados, en esa alegoría que el Señor hace de su cuerpo, de su iglesia redimida, un ejército armado con fuerzas espirituales, no carnales, para destrucción de fortalezas, debemos como soldados permanecer sin desertar. Continuar con firmeza y con constancia, fieles, haciendo ¿qué? La obra del Señor, creciendo en esta, abundando en esta. Y hemos comentado que la palabra crecer y abundar, este trabajo es algo que en el original significa un esfuerzo denodado, un esfuerzo importante, ese tipo de trabajo que te drena, es ese tipo de trabajo que te desgasta, que te lleva a sudar la camiseta, que te lleva a sentirte profundamente cansado. No existe otra forma de hacer la obra del Señor. La obra del Señor no es una tarea sencilla. La obra del Señor en un padre hacia su hijo no es una tarea sencilla, no es una tarea de corto plazo, no es una tarea que elabores de forma rápida o que puedas hacer superficialmente. Es una obra que te lleva toda la vida y te desgasta a lo largo de todo el proceso instructivo y formativo de la paternidad. Y cuando formaste, continúas informando a tus hijos en la medida en la cual la sabiduría que el Señor te ha legado a través de la palabra puede continuar siendo dada a sus vidas. Entonces, la paternidad es una responsabilidad en la obra del Señor que nunca acaba, nunca acaba. A veces pensamos que en la medida en la que van creciendo nuestros hijos, la carga en algún momento se tiene que hacer más ligera, pero no es así. Cuando el niño, ¿verdad?, no gatea, ¿verdad?, y todo el tiempo hay que estarlo cargando, uno dice, ya cuando gatee voy a descansar, pero cuando gatea tienes que estarlo siguiendo por todas partes para cuidarlo. Y dices, bueno, ya cuando camine y comienza a correr, tienes que estar cuidándolo de riesgos más importantes. Bueno, cuando sea adolescente, cuando es adolescente, los riesgos se multiplican. Bueno, cuando se case como padre, comienzas a llevar muchos de los problemas que en el matrimonio comienzan a dirimir. Y entonces, ¿cuándo se descansa de ser un padre cristiano? Nunca. Por lo tanto, es una tarea, es una obra en la que debemos de crecer y debemos de abundar y permanecer con firmeza, ¿no?, en el hogar. Es el primer lugar donde el Señor nos lleva a desarrollar su obra. ¿Cuándo descansas de ser un esposo cristiano? ¿Cuándo descansas de ser una esposa cristiana? Nunca, jamás. Es una obra en la que tienes que desgastarte y tienes que crecer. Servir al Señor a la manera del Señor. Si tú tienes un desempeño funcional en el ministerio, una obra de servicio, en un ministerio, en una área organizada de la congregación, bueno, ¿cuándo vas a descansar? Hermano, nunca, porque si te has incorporado a la obra del ministerio, no es el plan de Dios que te sientes, que descanses, sino que continúes siempre abundando y creciendo en la obra del Señor. Formas parte de una comunidad y de una sociedad, tú estás llamado a predicar el evangelio a las personas de tu comunidad. ¿Y cuándo vas a descansar de hacer esto? Nunca. Es una obra en la que tenemos que crecer y abundar todo el tiempo. Y permanecer firmes y constantes, es decir, en fidelidad haciéndolo. En 2 de Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El texto que hemos leído en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice y que usa con precisión la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces es una obra, somos obreros, estamos participando en una edificación, una construcción.
Y no termina esta construcción. Y la construcción comienza con nosotros mismos. Recordemos que somos piedras vivas, vivificadas por la redención en Cristo Jesús, por la presencia del Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo y nosotros mismos, en forma individual, como hijos de Dios, somos edificados como edificio santo, edificio de Dios. En la medida en la cual nosotros nos edificamos como edificios santos, podemos ser debidamente evangelizadores y edificadores de la vida de los demás. Recuerden que el Señor dice que ahora somos un reino de sacerdotes santos para Dios. Y el sacerdote es la persona que tiende un puente, del hebreo caján, que significa tendedor o hacedor de puentes. El sacerdote del Antiguo Testamento cumplía con un ministerio de tiempo completo. Una tribu de las 12 tribus de Israel recibe una gracia extraordinaria, un privilegio mayor, supremo, una distinción particular. El sacerdocio, el servicio constante en el templo, continuo, permanente, incesante. Y esa tribu fue la tribu de Leví, hermanos. Ellos servían permanentemente en el templo. Hoy nosotros como cristianos, como redimidos por la gracia, somos todos nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Hoy somos nosotros quienes tendemos el puente a través del Evangelio a la gente que no conoce a Cristo para que venga al conocimiento del Señor, a los pies del Señor, y cruzando el puente que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, puedan recibir la salvación. ¿Cuándo termina nuestra obra en la tierra? En ese sentido, jamás, hermanos. Tenemos que abundar, tenemos que crecer siempre en la obra del Señor, sabiendo que vamos a ser evaluados, así como todo constructor que edifica, hace una casa, un edificio, un puente, recibe de tiempo en tiempo la inspección de un inspector y el inspector evalúa que la edificación sea en apego y en respeto a las normas y a los códigos de edificación, y si no los respeta y si se encuentra insuficiente, clausura la obra. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros con diligencia nos presentemos a Dios aprobados, como obreros que usamos bien la palabra de verdad y que no tengamos de qué avergonzarnos. Entonces, hacer la obra del Señor. La forma en la cual están educados nuestros hijos no tendría que ser un factor de vergüenza. La forma en la cual se desarrolla nuestro matrimonio en la comunidad cristiana y en la sociedad en general no tendría que ser un motivo de vergüenza. La forma en la cual administramos nuestro trabajo en una empresa no debería de ser motivo de vergüenza. La forma en la cual somos patrones o somos jefes o somos empresarios no debería de ser motivo de vergüenza. Que no tengamos de qué avergonzarnos, dice el Señor, sino que usemos con precisión nuestra herramienta de construcción, que es la palabra de verdad. Bueno, todo esto lo hemos estado estudiando a lo largo de la serie. Y quiero que vayamos directamente al contexto de la enseñanza ya para llegar al último punto. 1 Corintios 16:5. Estamos revisando a través de esta narrativa que hace el apóstol Pablo sobre el proyecto de ir en el futuro a Corinto, ¿verdad? Y esto lo escribe en la carta dirigida precisamente a los corintios. Cómo es que él manifiesta principios prácticos para hacer la obra del Señor a la manera del Señor. La obra del Señor a la manera del Señor. Y vamos al contexto. 1 Corintios 16:5 dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia, y tal vez me quede con vosotros, y aún pase allí el invierno, para que después me encaminen a donde haya de ir. Entonces, primer punto, los voy a decir rápidamente. Si quieres abundar más en cada uno de estos puntos, bueno, ahí está la serie disponible, ¿verdad? Atiende a la serie, ve a la grabación para que puedas profundizar. Pero yo voy a hacer una mención rápida para pasar al último punto. El primer punto de una persona, un siervo de Dios que hace la obra del Señor a la manera del Señor, es que es una persona con una visión del futuro, es una persona que tiene sensibilidad, identifica qué no está siendo hecho y planifica la forma de hacerlo. Pero el ser visionario no significa tener sueños utópicos, quiméricos, de autorrealización. No, eso no es a lo que en el contexto la Biblia se refiere cuando nos muestra la perspectiva de la visión. Hoy la idea de la visión es esa, es equivocada, es distorsionada. Tú debes de tener una visión y la visión debe de llevarte al éxito, a la realización, al poder, a la fama, a la preeminencia. No, hermanos, no. La visión es el futuro de nuestra vida al servicio a Cristo, y en ese sentido la visión es evangelizar y edificar. Entonces nuestra planificación tiene que ser en dirección de edificar
y de evangelizar. Entonces Pablo lo hace. Pablo identifica que había problemas importantes en Corinto y entonces identifica la necesidad y planifica. La planificación es parte de hacer la obra de Dios a la manera del Señor. Continúa diciendo en el verso 7, después de que les dice que iba a pasar con ellos un tiempo, dice: pues no deseo verlos ahora solamente de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor lo permite. Y esta frase final es clave: si el Señor lo permite. Entonces, hacer la obra del Señor a la manera del Señor involucra humildad y docilidad para seguir la dirección específica de Dios. Nosotros planificamos hacerlo de una forma, pero al final el Señor puede determinar un cambio de dirección y nosotros como cristianos tenemos que decirle sí, amén, solamente a lo que glorifica a Dios. Es decir, no podemos casarnos con nuestra visión, porque entonces terminaremos convirtiéndonos en nuestra propia meta, nuestro propio objetivo, edificando nuestra propia obra y por lo tanto pervirtiendo la obra del Señor. No, el Señor tiene la facultad, la potestad y la soberanía para darle un ajuste, un cambio, una variación o un cambio total a la planificación. Entonces, planificamos evangelizar y edificar, pero el Señor puede ajustar nuestros planes, así como en el caso del apóstol Pablo. Por eso él dice: todo esto estaré con ustedes el invierno, si el Señor lo permite. La última palabra, ¿quién la tiene, hermanos? La tiene el Señor. Continúa diciendo entonces en el verso 8: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Decíamos que el siervo del Señor que hace la obra del Señor a su manera debe de tener un compromiso con el presente. En la obra de Dios vemos a muchos soñadores y a muy pocos hacedores de lo que tendrían que estar haciendo en el presente. Muchos soñadores planifican el futuro y en ese sentido, bueno, comienzan bien, pero no hacen nada en el presente para poder hacerlo. Y vemos cómo Pablo planifica estar en Corinto, pero él dice: pero no ahorita, porque yo estoy comprometido con mi presente, y mi presente está en Éfeso. Y mientras el Señor haya abierto la puerta en Éfeso y no cierre la puerta en Éfeso, entonces iré a Corinto. Corinto era la región más importante del Asia Menor, Éfeso era la segunda ciudad más importante, pero esto no motiva a Pablo a dejar Éfeso antes de tiempo. Él se compromete con el presente y, edificando el presente, establece la plataforma de prueba, de edificación, para poder aspirar al futuro, a la planificación, a lo que el Señor tiene para su vida. Entonces, un compromiso con el presente. Continuamos, dice así en el verso 9: porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios, y este fue el punto que revisamos el domingo. Hay muchos adversarios. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, que la persona que hace la obra del Señor a la manera del Señor, los obstáculos no los ve como limitantes, sino como desafíos a superar. Estos elementos contrarios muy importantes que habían en Éfeso: idolatría, prejuicios religiosos, racismo, hechicería, brujería, prostitución, paganismo, delincuencia, en el entorno de una vida comercial y multifacética y cosmopolita, muy importante, pero lleno de problemas, fueron los obstáculos que sorteó el apóstol Pablo. Nosotros vamos a sortear obstáculos inequívocamente en el ejercicio de la obra del Señor, pero son elementos que nos desafían a crecer, remontar las tormentas. Dice la palabra del Señor que los que esperan a Jehová, aun cuando estén drenados, recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él es sombra a su mano derecha y no dará su pie al resbaladero. Él fortalece la vida de aquellos que esperan en el Señor. Por lo tanto, no es con nuestra fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. En quinto lugar, veíamos que debemos de tener un espíritu de equipo. ¿Cuándo vemos esto? Bueno, en el verso 10, donde dice: si llega Timoteo, vean que esté con ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor, como también yo la hago. Por lo tanto, nadie lo desprecie, más bien envíenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Un espíritu de equipo. Nadie es un
ser independiente, un ser individual. Nadie puede hacer la obra del Señor emancipado de la norma bíblica, emancipado de los códigos de Cristo, emancipado del cuerpo de forma individual. No hay superestrellas en la obra del Señor. Todos somos parte del equipo y nos debemos al equipo. Pablo, teniendo una gran autoridad espiritual sobre Timoteo, lo presenta ante los corintios como un colaborador, como alguien que hace la obra del Señor, así como él. Entonces hay una cohesión, un espíritu de equipo. Bueno, el quinto punto y que vamos a revisar el día de hoy es el siguiente. Alguien que hace la obra del Señor a la manera del Señor no debe de ser superficial. No debe de ser superficial. Y quiero que regresemos ahí al verso 6, 1 Corintios 16, 6. Y fíjate lo que él dice. Tal vez me quede con ustedes o aún pase allí el invierno para que me encaminéis a donde haya de ir. Fíjate, el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios durante un periodo de primavera. Se queda en Éfeso hasta el mes de junio y después sigue para estar con los Corintios. Y pasa literalmente tal como lo había planificado la mayor parte del invierno con ellos. Es decir, él cumple lo que les dice. Él les dijo, quiero quedarme con ustedes. No quiero que sea una visita rápida, no quiero que sea una visita superficial, quiero que sea una visita donde mi trato con ustedes pueda entrar en el detalle. Entonces, la obra del Señor se hace de forma minuciosa. No hay superficialidad en la obra de Dios. La obra de Dios, hermanos, es una que se hace en forma detallada. El verso 7 dice, pues no deseo verles ahora solamente de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Entonces, ¿qué vemos en Pablo? Es un hombre, es un siervo de Dios que tiene un compromiso con el detalle, un compromiso con la acción minuciosa en el ministerio. O sea, Pablo no estaba interesado en darle un trato superficial a las cosas del ministerio, a las cosas espirituales. Cuando él ve la situación en la iglesia de Corinto, bueno, evidentemente lo único que él pudo hacer fue comprometerse e involucrarse a largo plazo. Y es esta actitud comprometida de Pablo que nosotros tendríamos igualmente que desarrollar, porque el fundamento de Pablo en la obra y en el servicio a Cristo es nuestro mismo fundamento. El fundamento de la obra del Señor es la gran comisión que encontramos en Mateo 28. Fíjate, vamos ahí por favor. Mateo 28, 19. El Señor Jesucristo dice lo siguiente: id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces pensamos que esa es la obra del ministerio, la gran comisión. No, hermano, esa es una parte, la primera parte de la gran comisión. Pero la siguiente parte la encontramos en el verso 20, dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y esta segunda parte requiere de un compromiso de permanencia de largo plazo. La primera parte podría presentarnos equivocadamente, o una interpretación equivocada de la primera parte podría llevarnos a la conclusión errónea de que la gran comisión, la obra del Señor, es algo que podemos hacer contactando de forma rápida con el objetivo, que es el inconverso, y retirarnos lo más pronto posible y continuar hacia la siguiente misión. No es eso, porque la segunda parte dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. O sea, tú no puedes enseñarle a alguien a guardar todas las cosas que Dios le ha mandado sin invertir tu vida en ellos. No puedes hacerlo. El Señor no solamente dijo prediquen, dijo edifiquen. Y esa es la obra del Señor, evangelizar y edificar. Y aquí está perfectamente descrito. Por cuanto no solamente es evangelizar, sino también edificar, entonces somos llamados a invertir nuestra vida en enseñar todas las cosas que el Señor nos ha llamado a guardar. Esto evidentemente, hermanos, es algo que no puede hacerse de forma pronta, rápida, sin compromiso, con un compromiso de corto plazo. Es algo que solamente se puede hacer tomando compromiso con la minuciosidad y con el detalle. No puedes hacerlo superficialmente.
O sea, no se trata de repartir folletos evangelísticos y adiós. No, hermano, no. La obra del Señor es mucho más que eso. Hacer la obra del Señor a la manera del Señor no es superficialidad, es ser minuciosos. Por eso la intención de Pablo no era llegar solamente para tener un buen tiempo, un momento de coinonía, de buena convivencia, con un mediano nivel de compromiso, enterarse someramente de los problemas, de los detalles, dar 2 o 3 encargos, dar 2 o 3 exhortos y después despedirse de ellos. No, no fue así. Pablo sabía que las necesidades eran extraordinariamente grandes. Y cuando leemos Primera de Corinto nos damos cuenta que él ya estaba por anticipado, sabido de los múltiples problemas que lamentablemente emergieron en la iglesia de Corinto, las complejidades. Y él ya estaba preparado anticipadamente para poder atenderlas de forma personal y de forma detallada, como tiene que ser hecha la obra del Señor. Pablo había pasado 18 meses en Corinto. La primera vez que él va a Corinto, él pasa 18 meses. Y ahora quería pasar con ellos todo el invierno. Él en Éfeso, hermano, había pasado 3 años. En Galacia, él estuvo en su primer viaje misionero, en el segundo y en el tercero. 3 viajes misioneros donde Galacia es visitada. ¿Por qué? Porque él quería un trabajo minucioso. Donde Pablo estaba, donde Pablo llegaba, la puerta que él cruzaba, aquella que Dios le había abierto, involucraba a Pablo en un trabajo detallado, no en trabajos superficiales. Entonces, cualquier persona que hace la obra del Señor a la manera del Señor, de acuerdo al plan, de acuerdo al código, a la palabra de Dios, trazando bien la escritura, usando con precisión la palabra de verdad, y quiere ser aprobado por el Señor y no avergonzado, la obra que está desarrollando tiene que hacerla de manera minuciosa. Minuciosa. ¿Cómo tiene que ser la edificación espiritual de nuestros hijos en casa, hermanos? ¿Superficialmente o minuciosamente desarrollada? ¿Qué dice la Biblia del padre y la madre que no es minucioso ni detallado en la edificación espiritual de sus hijos, en la instrucción, en la vida disciplinaria, en la vida de edificación, en la amonestación con la palabra de Dios, en el estímulo escritural? ¿Qué dice la Biblia? Que es ese padre, esa madre, serán avergonzados. Y lamentablemente muchos hijos terminan siendo factor de vergüenza en la vida de los padres. Somos llamados a ser minuciosos, hermanos, no a ser superficiales, a ser cuidadosos. El trazo recto, el uso preciso de la palabra de Dios. Recuerda que es esa herramienta potente que toda edificación requiere para poder desarrollar la obra, ¿no? Así como el trascabo en la construcción, así como la retroexcavadora, así como la grúa. ¿Has visto esos edificios monumentales, rascacielos, en ciudades muy modernas como Dubái, por ejemplo, cientos y cientos de pisos, cientos y cientos de metros? ¿Cómo se edifican esas torres? ¿Cómo se llegan a las puntas en la construcción a través de grúas? Y son grúas que ante la perspectiva de la dimensión de la torre se ven pequeñas, pero cuando la tienes enfrente es un monstruo, es una maquinaria extraordinaria. ¿Quién puede operar esa grúa? Solamente alguien que precisamente por su capacitación la puede utilizar para no matarse él y no matar a alguien más. Somos llamados a ser minuciosos en el uso de la palabra, en el trazo de la escritura, usar con precisión la palabra de verdad para edificar la vida de nuestros hijos, edificar nuestros matrimonios, edificar hogares que glorifiquen a Dios, edificar a la iglesia de Cristo, edificar a la iglesia de Cristo, ser minuciosos. Los mensajes en una congregación cristiana son demandados en este contexto. Somos llamados a ser lo más profundos que el Señor nos permita. El Señor nos llama a esto, a no quedarnos en la parte superficial, a flor de tierra. No. El Señor le dice a los fariseos, a los religiosos: ¿ustedes creen que en las escrituras está la salvación? Pues escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y la palabra escudriñar significa cavar pozos profundos. Pozos profundos.
Hay riqueza en toda la palabra de Dios y por supuesto hay riqueza superficial, pero el Señor quiere que lleguemos a la profundidad, que seamos detallados, minuciosos, invirtamos tiempo, le demos la vida, comunión con Él, identidad genuina, búsqueda honesta y seria y comprometida, formal de Él. Desarrollar estrategias que nos lleven al detalle en la comunión con Cristo, y este detalle en la comunión con Dios nos da la capacidad para tener detalle en la comunión con los demás. Y no ser superficiales. Oye, hermano, lamentablemente hay una enorme cantidad de iglesias cristianas superficiales. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana se constituye por familias cristianas, matrimonios cristianos, padres cristianos, hijos cristianos. Y si son superficiales esas familias, padres, matrimonios, hijos, la iglesia va a ser superficial. Hermanos, una iglesia nunca va a ser más allá de lo que sus familias desarrollan en la intimidad con Cristo. No, hermanos, estamos llamados a ser minuciosos en la obra del Señor. Cualquier persona que hace la obra del Señor, a la manera del Señor, tiene que ser detallista y detallado. Y por eso es que el Señor instituye entre los dones del ministerio, por ejemplo, el pastorado. Esos dones de ministerio de Efesios 4:11, donde vemos a los evangelistas, pastores, profetas, el Señor define al pastorado como ese segmento del ministerio que va a dedicarse al detalle a favor de la congregación, el pastorado. Todos los dones del ministerio contribuyen a la edificación y el equipamiento de los santos. Pero el pastorado es algo que representa la inversión de la vida en un lugar con un grupo de personas a lo largo de toda la vida. Eso es el pastorado. Eso es el pastorado. El pastorado no es un ministerio que se desarrolle de forma itinerante o de un lugar a otro. No. El pastorado requiere del conocimiento real, particular del alma de las personas que integran el rebaño. El pastorado involucra caminar con ellas, trabajar con ellas, conocer sus corazones y usando con precisión por el Espíritu Santo la palabra de verdad, con la iluminación del Señor, entonces edificar la vida del rebaño. Qué triste realidad la de esas iglesias donde cambian de tiempo en tiempo, cada 4 años, 5 años, 6 años, de pastores. Y los pastores son elegidos por el voto popular de un concilio, de un grupo de ancianos. Las personas más antiguas de la congregación hacen un ejercicio democrático, eligen a un pastor un tiempo, después lo trasladan a otro lugar y esas iglesias están pastoreadas por personas que nunca logran llegar y compenetrarse con el corazón de las ovejas. El modelo bíblico no es ese. El modelo bíblico del pastorado es el pastorado de nuestro Señor Jesucristo. El pastorado de Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, no los deja huérfanos, sino que les envía su Santo Espíritu para que continúen siendo pastoreados y edificados. El Señor jamás abandonó a su rebaño. Bueno, un pastor en una congregación está llamado a hacerlo por toda la vida. Eventualmente hemos visto casos donde el Señor puede llevar al pastor a otro lugar, pero estos son casos excepcionales, hermanos. El pastorado es esa área del ministerio en donde la iglesia encuentra la posibilidad de ser edificada a detalle, minuciosamente. Y este tiempo, esta vida invertida es lo que hace que el pastor pueda, con la guía del Espíritu Santo, llegar al corazón con la palabra de Dios de las ovejas. Y que las ovejas al paso del tiempo y en esa coinonía y comunión profunda que solamente se logra con el tiempo, puedan tener confianza en lo que Dios ha hecho en el pastor y entonces se gesta una relación genuinamente productiva. Se hace la obra del Señor, se edifica el cuerpo de Cristo. El pastorado. Pero el pastorado, yo te recuerdo, no es algo que desempeñe una persona, un hombre o una mujer, porque hemos estudiado ya suficientemente que el pastorado no es una prerrogativa ministerial de las mujeres, de los hombres, sino que también las mujeres pueden ejercer pastorado cuando lo hacen bajo una cobertura espiritual en condición de obediencia y ejemplaridad. Y no para tener a su cargo, digámoslo, permanentemente el cuidado de una congregación en general, pero sí para apoyar al pastorado general de una congregación local.
Por supuesto que sí. Bendito ministerio femenino el que el Señor ha dado y con el que ha fortalecido a su iglesia. Gracias a Dios. Mujeres que ejercen pastorado con las mujeres, con los niños y que apoyan a sus esposos, a los pastores, al pastorado con los matrimonios. Gloria al Señor. Y el trabajo es integral y es extraordinario en orden bíblico. Pero no recuerdo por qué dije lo de las pastoras. Ya estoy muy casado con el tema anterior todavía, yo creo, de miércoles. Pero bueno, comentaba que el pastorado no es un trabajo de corto plazo o de rápida elaboración, es un trabajo en el que se invierte la vida. Ya recordé. Y no es una labor solamente del ministerio eclesiástico, es una labor del ministerio familiar. Dios asigna a un pastor. Y el pastor es el padre de familia que ejerce esta función con el pastoreo igualmente de la madre de familia, en una asociación bíblica perfecta y equilibrada, bien balanceada, que puede generar vida espiritual en sus hijos. Entonces, hermano, al igual que el pastor en un ministerio, en una iglesia local, ha sido llamado a invertir su vida. Si tú eres un padre y una madre, ejerces pastorado. Y fuiste llamado a invertir tu vida mientras seas padre. Independientemente del área o del lugar en la que el Señor te llame a hacer su obra, independientemente del área, independientemente del tipo, del perfil del servicio que Dios te dé, hermano, somos llamados a hacer la obra del Señor de forma minuciosa, porque es la única forma de hacerla con compromiso, con compromiso. Fíjate Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Todos estos conceptos que vamos a leer nos hablan de detalle, nos hablan de una vida invertida, nos hablan de una entrega incondicional, nos hablan de minuciosidad. Iglesia de Cristo, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Aquí ya cuando menciona la palabra gentiles, entendemos a qué se refiere cuando menciona el concepto de misterio. ¿Cuál era el misterio? Que el evangelio y la palabra de Dios no se reducía o no se reservaba solamente al pueblo judío, sino a todas las personas en la tierra. ¿Quién era un gentil? Un gentil era una persona que no era étnicamente judía, ese era un gentil. Entonces, él dice, hay un misterio que se ha revelado y yo fui encomendado al ejercicio práctico del contexto de ese misterio, que es predicar a los gentiles. A los gentiles. Predicarles las riquezas de las glorias, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él, a Cristo, nosotros proclamamos. ¿Cómo? Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Fíjate, lo que Pablo está diciendo es: queremos enseñarle a todos los hombres todo el tiempo con sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Perfecto en Cristo. Hermano, ¿qué significa perfección en el contexto? Significa completo. Eso significa completo. No significa infalible, significa completo. Y para hacer una obra completa necesitamos el detalle. ¿Tú has visto a los mecánicos cuando hacen una reparación profunda? Por ejemplo, una máquina desvielada, tienen que bajar la máquina, tienen que abrir la máquina y comienzan a salir quién sabe de dónde una cantidad innumerable de tuercas, tornillos, piezas pequeñas, mínimas, más grandes. Y ves de manera minuciosa trabajando a esos mecánicos pieza por pieza, colocándola, ubicándola en su justa posición, haciendo todo el proceso
proceso de forma minuciosa, porque el trabajo tiene que ser completo. Algo completo es algo que está debidamente integrado por todas sus partes y por lo tanto es completo. Y si tú quieres integrar el todo con cada una de sus partes, no puedes olvidar ninguna de estas y por lo tanto estás obligado al detalle, a ser minucioso. La palabra completo, hermano, viene del griego catartizo. ¿Recuerdas esa palabra? La hemos estudiado. Y es la idea de una casa que está debidamente acondicionada y amueblada en cada una de sus partes. Esa casa es perfecta porque está completa. Necesitas una sala y en la sala hay un sillón para sentarse, cocinar y en la cocina hay una estufa para hacerlo, descansar y en la habitación hay una cama para acostarte, el baño hay una regadera para bañarte. Esa casa está completa, está perfecta. Y el Señor dice a través de Pablo que tenemos que enseñar a todo hombre todo el tiempo con su sabiduría a fin de presentar a los hombres perfectos delante de Cristo, completos, sin que les falte nada. Y esto, hermano, habla de detalle, de ser minuciosos. Eres papá, eres mamá, ¿cómo tienes que presentar a tus hijos ante Cristo? Completos. ¿Cómo lo puedes hacer si eres superficial? ¿Cómo lo puedes lograr si no te agrada el detalle? Si te aburre hacerlo minuciosamente, si quieres hacerlo de forma sucinta, rápida, somera, superficial, sin mucho compromiso, un poquito y nada más. No se puede. No se puede. ¿Cómo quieres edificar un matrimonio para Cristo si no te gusta el detalle, si no somos minuciosos? Pregúntale a las esposas cristianas y hasta las no cristianas si les gusta el detalle o no. A ver, aquí hay puras esposas cristianas, ¿verdad? A ver, hermanas cristianas, casadas, ¿les gusta el detalle o no les gusta el detalle? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Algunas? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Nosotros hemos ido a las casas de los hermanos, de los matrimonios, y a veces nos sorprende mucho el detalle que hay en algunas casas. Adornos, decoraciones, pequeños elementos que le dan un toque distintivo, un aspecto y un ambiente habitable a esa casa. El detalle, ¿y quién pone ese detalle? Lo ponen las mujeres generalmente. Sí, porque el hombre con un petate, a lo más un catre, ¿verdad?, puede vivir sin ningún problema y siente que está en un palacio. Pero gracias a Dios por las mujeres, porque les gusta el detalle. Y cuando entras a esas casas no lucen insuficientes, están completas. Hermano, ¿cómo quieres que tu matrimonio sea un matrimonio al servicio del Señor? Refleje a la luz del carácter de Jesucristo. Un matrimonio lleno de amor, de gracia, de piedad, de misericordia, de perdón, de arrepentimiento, de amor sacrificial e incondicional. Si no lo vamos artesonando, lo vamos acondicionando detalladamente. Cuando estudiamos, hace algunos años, mi esposa dio un estudio sobre el tabernáculo de reunión en el desierto y fue un estudio precioso. Y fue de más de 4 o 5 estudios de miércoles. ¿Por qué? Porque pudimos lo más profundamente posible abordar todo el detalle que minuciosamente el Señor establece en esto, que era el reflejo, la sombra del tabernáculo verdadero que está en el lugar celestial. Detalles impresionantes, una minuciosidad impresionante. Y el Señor dice que ahora nosotros somos su templo y tenemos que artesonarlo en la comunión con Él de forma minuciosa, de forma detallada, para poder detallar minuciosamente la vida de nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra relación como hermanos en la fe, nuestra coinonía, nuestra comunión, la iglesia del Señor, la congregación en la que estamos. Detallarla, hacer la obra del Señor de forma minuciosa. Así que, hermanos, si no estamos comprometidos con ser minuciosos en el ministerio, pues jamás vamos a tener éxito. No vamos a dar en el blanco, nos vamos a quedar siempre cortos, con esfuerzos insuficientes. Y quiero decirte que la ley del menor esfuerzo no es para la obra de Dios. La ley del menor esfuerzo
no es para la obra de Dios. Bueno, sí hago lo que se me ha encomendado, pero lo hago en la última hora, en el último momento, llego rayando, si es que llego, pero cumplí, pero lo hice. No, hermanos, no. La obra de Dios no se hace dando el menor esfuerzo, lo menos posible, lo que me ofrezca o me comprometa un menor nivel de desgaste, salvaguardar lo más posible mis intereses y comodidades en relación al sacrificio que involucra la obra de Dios. No, hermano, así no se hace la obra del Señor, se hace a detalle, se hace minuciosamente. Tú ya estás activo en un área de servicio en la congregación, hermano, hazla a detalle. ¿Eres maestro de escuela bíblica? ¿Eres maestro de iglesia infantil? Hazlo minuciosamente. No apliques la ley del menor esfuerzo. No te prepares para darle esa clase a los niños el sábado a las 10 de la noche a ver qué es lo que el Señor te muestra o cómo desarrollas la clase. Un par de fotocopias, unos colores y crayolas para pasar el tiempo con los niños. No hagas eso, hermano, no hagas eso si eres un ministro de Dios. Sé minucioso, dedícale tiempo, invierte tu vida. Ama la obra de Dios, ama el corazón de esos niños, ama sus almas, ama la expectativa de su salvación por Cristo Jesús. Si eres un edecán de la congregación, hazlo con detalle, hazlo con calidad. Si vas a recibir a un hermano nuevo, no nada más llegues y le des la mano, dale un abrazo, ponle la estampa de bienvenido con gozo, que lo sienta, que él experimente la calidez del detalle minucioso, el amor de Cristo. Saluda con una gran sonrisa a los hermanos, recíbeles con afecto, acompáñalos hasta su lugar, bendice sus vidas con el detalle, sé minucioso. Hagas lo que hagas, aquello para lo que fuiste llamado, hazlo con detalle. No busques hacerlo rápido, en el menor tiempo posible, el menor esfuerzo, que no me quite tiempo. Porque cuán importante es todo lo que hago. Pero la iglesia no es tan importante, por eso le doy lo que me sobra de mi tiempo. Y cuando no tengo tiempo, pues no estoy en la iglesia, no le doy a la iglesia porque no tengo tiempo. Imagínate si el Señor no hubiera tenido tiempo para ti y para mí. Hazlo a detalle, hermano, hazlo con amor. En Efesios 4:13 nos dice la Biblia para qué son los ministerios. Me refiero a los dones del ministerio. Maestros, evangelistas, pastores, profetas. Dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, los dones del ministerio, maestros, evangelistas, pastores, profetas, tienen que ser los edificadores de la madurez con la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos. ¿En cuántos aspectos? Todos. Esto es detalle, esto es perfección, esto es hacerlo de forma completa. Que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, hermanos, somos llamados a edificar a los santos, a los cristianos, a los hijos de Dios, para que lleguemos a la madurez real. Y esa es la razón, hermano, por la que Pablo dice en Hechos 20:27, no rehuí declarar a ustedes todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios. Él se comprometió a detalle, minuciosamente, con el crecimiento de los cristianos. Enseñarles todo en todo tiempo para presentarles perfectos, completos, detallados, minuciosamente delante de Cristo.
Entonces, si vas a hacer la obra del Señor, hermano, a la manera del Señor, debes de ser detallado, debes de ser minucioso. En Juan 17, verso 4, esta oración sacerdotal de la que hablaba al principio, el Señor Jesucristo se dirige al Padre y le dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. No faltó ningún elemento en la obra del Señor. No quedó inconclusa, quedó terminada. Dice Colosenses, al punto tal que cuando Cristo era clavado en la cruz del Calvario, el acta de decretos que nos era contraria fue nulificada juntamente con el sacrificio de Cristo Jesús. Culminó la obra que le fue dada para hacer. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y fíjate lo que dice el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, todas, hermanos. Jesucristo les dice: ya no les llamaré mis siervos, ahora les llamaré mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que recibí de mi Padre. Detalle minucioso en la obra de Jesús. Han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces Jesús, hermanos, fue minucioso. Le tomó 3 años y lo hizo hasta finalizar. Pablo fue minucioso. Hacer la obra del Señor a la manera del Señor demanda ser minuciosos, dar un testimonio completo. Fíjate lo que dice Pablo en Hechos 20, 17. Dice así: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, detalle, con lágrimas, detalle, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, es decir, hasta las pruebas difíciles y dolorosas estuvieron presentes, porque eso es detalle. Y supieron cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. O sea, todo lo que fue útil se los declaré. Detalle, minuciosidad. Y les enseñé públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, es decir, a todos. Detalle, dando testimonio del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, fue muy minucioso. Entonces, si tú te estás preparando para el servicio a Cristo, o si estás en el servicio a Cristo, eres un emisario del Señor, eres un embajador de Jesucristo, y tienes que hacerlo de forma minuciosa, excelente, al límite de tu capacidad. Jamás deberíamos enseñar, por ejemplo, una lección con la que no hayamos hecho un compromiso total. Pararse en este púlpito y comenzar a enseñar cosas con las que no has hecho un compromiso total es grave. Es grave. Nos convertiría en hipócritas, hermanos. Asumir un compromiso total, estar delante de los niños de la iglesia infantil y darles una enseñanza con la cual tú no has asumido detallada y minuciosamente un compromiso total, te hace un hipócrita. Estar ante los alumnos de la escuela bíblica y dar una enseñanza con la que no has hecho un compromiso total, te constituye en un hipócrita. Estar desempeñando cualquier área de servicio en la congregación, hermanos, sin haber hecho un compromiso total con ser minucioso y detallado en ese servicio que Dios te ha legado, te constituye en un falso. Y es grave. Entonces, si tú te estás preparando para la obra de Dios, o ya estás desempeñándote en la iglesia en la obra de Dios, tienes que entender, somos llamados a ser detallados. Ahora, el tema
es que la obra de Dios no solamente se hace al interior de la congregación, la obra de Dios ya la estamos haciendo todos, o deberíamos hacerla todos en nuestra casa, nuestra Jerusalén. Entonces, si venimos a la congregación, somos edificados, nos decimos hermanos, levantamos las manos en los tiempos de adoración y de alabanza, pero no estamos siendo minuciosos y detallados en nuestra vida matrimonial con nuestros hijos, no estamos siendo detallados y minuciosos en nuestra comunión con Dios, es grave. Somos hipócritas, somos falsos y todos hemos estado en ese lugar. No podemos dar una enseñanza con la que no nos hemos comprometido de forma minuciosa y de forma detallada. Tú jamás tendrías que salir a ministrar a alguien a menos de que estés dispuesto a ser minucioso con esa persona. Y entonces dice la palabra de Dios que por cuanto fuiste firme y constante y creciste en la obra del Señor, tu trabajo en el Señor no será en vano, no será vacío. Generará un fruto, contabilizará, pesará, marcará una diferencia, contribuirá a la edificación de la iglesia. Somos llamados, hermanos, a hacer la obra del Señor, a la manera del Señor. Servir a Cristo con Cristo, no sin Cristo. Hacer la obra del Señor no es la nuestra. Somos participantes de su obra, no es la nuestra. Es su reino en el corazón de los hombres, no es nuestro reino, es el reino de Dios. Él nos ha hecho parte de un reino de sacerdotes, a su servicio, sacerdotes del Dios Santo, para predicar el Evangelio y edificar, comenzando desde casa. La obra del Señor, hermanos, la obra de Dios. ¿Cómo? Teniendo una visión hacia el futuro, viendo lo que no se ha hecho y necesita ser hecho, pero esa visión hacia el futuro en relación a evangelizar y edificar tiene que ser dócil y humilde para ajustarla al plan final de Dios. Somos llamados a tener un compromiso con el presente, dejar de soñar y hacer en el presente lo que debemos de hacer. Ser como esa iglesia de Filadelfia, a quien Jesucristo le dice en Apocalipsis 3, yo soy quien abre y cierra. Y la puerta que yo abro, nadie la cierra, y la que yo cierro, nadie la abre. Yo tengo las llaves, dice el Señor. Y he abierto una puerta delante de ti. Pero jamás convertirnos en la Odisea, hermano. La pobre, la miserable, la ciega, la desnuda, la desventurada. Que por no haber cruzado la puerta que Dios abrió, entonces comienza el desánimo, el desinterés, la frustración, el desaliento, tiramos la toalla, queremos volver atrás, y tu vida en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, el ministerio, se convierte en una vida miserable, desventurada y desnuda. No, hermanos, un compromiso en el presente, cruzar la puerta que hoy nos ha dado el Señor, comprometernos, invertir en ella la vida hasta que el Señor la cierra y entonces caminar hacia donde el Señor nos indique. Tenemos que desarrollar un espíritu de equipo. No considerar jamás los obstáculos como factores finales, sino como oportunidades de remontar las tormentas con el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos, hermanos, ser minuciosos y detallados en la obra del Señor. Porque es su obra, hermanos, no es la nuestra. Vamos a orar. Señor bendito, queremos bendecir tu nombre y agradecerte en esta noche por tu infinito amor y por tu grande misericordia. Glorificamos tu nombre, oh Jehová, porque tus misericordias son para siempre.
Tu gracia y misericordia, Señor, se derraman sobre nuestras vidas en esta congregación. Nos bendices con tu palabra, nos bendices, Padre, con la manifestación de tu Espíritu Santo, que transforma las vidas, las mentes, y nos guía a la justicia y a la verdad, a una vida de santidad y de integridad, en la que jamás seremos infalibles, volveremos a caer y a fallar, pero no permaneceremos caídos, porque de tu mano somos levantados. Un arrepentimiento que nos lleva a dejar atrás la misma clase de pecados de las cuales el Señor nos ha librado y sacado, y nos lleva a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Una gracia sublime que nos ha transformado para la eternidad, pero al presente nos lleva al servicio de nuestro Señor, a hacer su obra y abundar en ella siempre, con constancia y con firmeza, para que el trabajo en el Señor no sea en vano. Ser diligentes en la forma en la que usamos el tiempo, sabiamente, no neciamente, porque los días son malos, siendo entendidos de cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Edificando, usando con precisión la palabra de verdad. Nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y esposos y esposas, la vida de nuestros hermanos en la fe, la vida de nuestros padres, nuestros hermanos en la calle, en la carne, la gente de nuestra comunidad, tendiendo el puente del sacerdocio que Dios nos ha dado a través del Evangelio, que la gente pueda caminar para postrarse ante Cristo. Señor, gracias por enseñarnos, fortalecernos y ayudarnos. Somos llamados a hacer tu obra, no la nuestra. Los términos, los códigos, las formas, las sazones ya fueron definidas por ti, mi Dios. Ayúdanos y enséñanos a no ser avergonzados, a trabajar mientras el día dura, porque viene la noche donde nadie puede trabajar. Que no nos llegue la noche en nuestra paternidad, que no nos llegue la noche en nuestros matrimonios, que no nos llegue la noche en la congregación, Señor, porque tú vienes pronto y tu galardón contigo para darle a cada quien conforme a aquello que haya hecho en esta tierra, siendo minuciosos y detallistas, haciendo la obra completa, trabajando hasta desmayar, sabiendo que tú fortaleces al cansado, das fuerzas al que no tiene ningunas, porque tú eres Dios, y fuera de ti, mi Dios, no hay quien salve. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos. Te pedimos que nos lleves a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.